saludarlos de nueva cuenta en una entrevista más. Como saben, nosotros siempre estamos presentándole a personajes de gran relevancia aquí en el estado de Quintana Roo, que tienen no solo un aporte social, sino más allá. Entonces, el día de hoy se encuentra con nosotras Ángela Paredes, quien es coproductora del documental Guerra Maya, un importante proyecto que se está detonando aquí en este bello estado. Y como siempre, qué gusto saludarte y tenerte por aquí. Gracias Erika, y agradecerte a ti y a todo el equipo de 24 Horas Quintana Roo por este valiosísimo espacio. Gracias a ustedes también por estar con nosotros en Dilo con 24 Horas Quintana Roo. Y para empezar, pues ahora sí que esta plática, esta entrevista que tenemos contigo, ¿cómo surge este proyecto de Guerra Maya y de qué trata, sobre todo para aquellas personas que nos escuchan y que nos ven? Sí, Erika, fíjate que la historia de cómo surge este documental es básicamente casi que una historia individual con sus propias características. Contarte que más allá en Quintana Roo, más allá de Tulum, hay un mundo maravilloso al que le decimos la zona maya, y justamente en este lugar en el que desafortunadamente a veces los cancuneses, los quintanarroenses no nos damos el tiempo para conocer, viven los descendientes de esta maravillosa cultura viva, la cultura maya, y en especial unos abuelos, personas de más de 80 años, incluso de 110 años, que son los últimos descendientes o los últimos narradores de la guerra social maya, la que conocemos como guerra de castas. Entonces, digamos que esto surge, la chispa inicial fue justamente conocer a estos abuelos que están en sus comunidades, están en su hábitat, digamos en su ambiente natural, los encuentras allí acostados en sus hamacas, pero cuando tú vas con ellos y les preguntas sobre la guerra social maya, de cómo sus abuelos y sus padres y sus abuelos vivieron esta guerra, ellos se encienden, realmente se llenan de energía, de vitalidad, y cuentan, por supuesto, en su idioma, en maya, cuentan estos relatos que ellos heredaron de sus padres y sus abuelos, ¿no? Entonces, digamos que esa fue la chispa inicial, el escuchar a los abuelos hablar de estas historias. Y es que bien sabemos que la península de Yucatán, pues, abunda y guarda muchos secretos, y como tú bien lo dices, estas comunidades que tal vez ya no están tan cercanas a la ciudad, ¿no?, pero que guardan esta joya, estos secretos, y que es importante darles voz hoy en día, porque si no, ¿quién lo hace? Y se va perdiendo con el paso del tiempo, con las generaciones. Y qué padre, ¿qué es lo que más te cuentan ellos? Sobre todo si nos pudieras compartir, que nosotros pues no tenemos esta experiencia de viva voz, escucharles y decir pues todo lo que vivieron, ¿no? Buscan compartírselo a las demás generaciones. ¿Cómo le hacen ellos también, sobre todo pues para preservar la lengua maya, que hoy en día pues ya son muy pocas las personas que pues guardan esta lengua, ¿no? Erika, justamente has dado en el clavo, justamente dijimos, ¿quién cuenta estas historias, no? Tenemos, por supuesto, y debo decirlo, hay historiadores, personas que se dedican a la actividad, que han escrito sobre la guerra social maya, la guerra de castas, pero justamente estamos en el punto en que las últimas personas, digamos, los últimos herederos de esta historia, están vivos, que las escucharon de sus abuelos y de sus padres, ¿no? Y eso fue lo que dijimos, tenemos que contarla, sí. Tenemos que hacer un documental sobre esa historia, pero no solamente sobre los abuelos, sino también lo que está sucediendo en la actualidad con los jóvenes que escuchan a los abuelos. Aquí hay un dato muy interesante, te lo cuento porque lo viví en todos estos recorridos, visitas a la zona maya, en los scouting, es maravilloso. Yo siempre me emociono cuando hablo de esto, porque después, cuando termina, recordemos que la guerra social maya, voy a dar un poco contexto para los que no conocen la historia, fue un movimiento indígena que sucedió entre 1847 y 1901 en la península de Yucatán. Quienes lideran este movimiento son los campesinos, los que están en sus tierras, que no quieren perder el mínimo de sus libertades, y que veían cómo sus hermanos mayas estaban sometidos en las haciendas. Se da este levantamiento y estuvieron en ese primer año de guerra a punto de llegar a la ciudad de Mérida, y digamos que
conquistar casi toda la península. No lo lograron en ese momento, pero luego esto fue una guerra que duró 50 años. O sea, imagínate este dato, sí. Fue el movimiento indígena de mayor duración y mayor importancia en el continente americano. No hablamos solamente de Quintana Roo. Entonces, nada más por allí es un dato súper relevante esto de la importancia, 50 años, ¿no? En todo ese tiempo hubo, digamos, las historias internas, unos se rebelaron contra otros, sucedieron muchas cosas, pero luego los abuelos o mucha gente cayó sobre esta historia, no querían contarla o incluso sucedió que los mayas rebeldes o los descendientes de estos mayas que se levantaron, muchos años después no quisieron enseñar el idioma maya a sus hijos. Y ahorita actualmente tenemos una generación que entiende, la escucha y quizás entiende lo que dicen sus abuelos o algo, pero no la hablan. Pero la mejor parte de esto es que esto se está revirtiendo y es parte de lo que damos a conocer en este documental. ¿Y quiénes participan dentro de este documental? Sí, este documental participan, por supuesto tuvimos la fortuna de hablar con dos abuelos. Uno de ellos ya falleció lamentablemente 2 meses antes de su partida. Tuvimos el orgullo, el privilegio de hablar con él y que nos contara cosas que incluso no había contado hasta ese entonces. Se llamaba don Crescencio Paz y era descendiente de uno de los iniciadores de la Guerra Social Maya, de Jacinto Paz. Increíble. Entonces imagínate el valor de sus narraciones. Claro. Y otro de los abuelos aún vive, tiene nada más y nada menos que 110 años. ¡Guau! O sea, para empezar la edad, ¿no? Y que todavía pues está vivo para contarlo como tal. Sí, allá está acostado, debe estar en este momento acostado en su hamaca en la comunidad de Señor, en Felipe Carrillo Puerto. Y también es uno de los narradores más importantes de la guerra social. Don Abundio fue declarado Tesoro Humano Vivo justamente por la importancia de sus narraciones y de este legado que le deja a su comunidad, a su poblado, de guardar y compartir además estas historias, ¿no? Ellos son digamos que las estrellas, los iniciales, pero tenemos personajes de la actualidad que son jóvenes y personas que también a través de otras actividades inician, yo lo llamo una nueva guerra, pero sin armas, sin la parte violenta, pero es una nueva guerra por preservar la lengua, por otra vez revivir el orgullo de ser descendiente maya, porque la cultura maya es una cultura viva. Claro. O sea, erróneamente a veces vemos incluso materiales que se preguntan por qué desaparecieron los mayas. Claro, desaparecieron los mayas que pero vivían no la lengua, prehispánicos, sí, claro. Por supuesto, pero no en sí todo lo que le da esta característica a la cultura maya y está vigente en la actualidad. O sea, somos afortunados en tener a estas personas cerca, en que esta lengua todavía se mantenga viva, se mantenga actual, y justamente ellos lo que están es retomando todos estos valores, este orgullo por la cultura. Y como bien comentas, pues esta lengua que sigue aún vigente, que sigue viva, porque todavía nos podemos acercar pues a las comunidades, ¿no? Incluso en la ciudad hay personas que todavía pues tienen familiares que conservan esta lengua, ¿no? ¿Qué aporte consideras tú que nos brinda tanto pues social, cultural, que es grandísimo como lo acabas ya de decir? Sí, la verdad, y es el valor de este documental es importante. Primero, justamente por esto, porque da visibilidad aún más a esta importantísima episodio dentro de la historia de Quintana Roo, como fue la guerra de castas. Da visibilidad y da voz a estos abuelos que aún tenemos la fortuna de que estén vivos y que quieran compartir sus historias. ¿Qué pasa? Porque si ellos se van, ese conocimiento ancestral, se habrá perdido, esa relación con la naturaleza como ellos tienen, cómo producir sus alimentos, todo ese sistema de costumbre se pierde.
Entonces yo siempre digo que sobre todo cuando voy a la zona y veo a estos jóvenes, digo, graben a sus abuelos, o sea, no importa, para ustedes a lo mejor ya los han escuchado en muchas ocasiones, pero lo que dicen es valiosísimo, ¿no? Y bueno, por supuesto lo que queremos también aportar, no solo la historia de Quintana Roo, sino que esto también es una historia con valores universales. Sí. O sea, hablamos de personas que aman su tierra, hablamos de personas que aman su idioma, que hay también historias de superación, de cómo estos jóvenes también están luchando y quieren salir adelante sin dejar sus comunidades, claro. Porque sabemos muy bien… Qué complejo, ¿verdad? Por supuesto, sabemos muy bien que todo actualmente está cambiando enormemente por muchas situaciones. En nuestro estado influye muchas cosas, el turismo, la migración, fenómenos mundiales, no solamente en este estado. Y el hecho de que ellos quieran seguir en sus comunidades y quieran aportar es valiosísimo también, ¿no? Y justamente lo que ellos están es también creando este sistema o más bien estas condiciones y poniendo el ejemplo para que también muchos jóvenes digan, no tengo que salir de mi comunidad para progresar, ¿no? Claro, que se pueden quedar todavía en su comunidad, permanecer, ser parte de ellos, sí. Pero también tener las mismas oportunidades que otros para desarrollarse. Claro, y te cito dos ejemplos, Erika, que son valiosísimos y son dos grandes personas dentro de todas las grandes personas que están en este documental. Y uno es justamente el rapero Pat Boy. Sí, muy conocido, por cierto. Por supuesto, tiene una de sus canciones, es parte del soundtrack recientemente de una película. Pero a él lo entrevistamos mucho antes de esta participación en la película, ¿no? Porque él dentro de su comunidad y ya incluso fuera de su comunidad era un personaje, era un ejemplo a seguir. Él no solo compone y canta canciones, rapea en maya, imagínate, hablarlo, como le decía él una vez, no solo hablarlo, imagínate ahora rapearlo, ¿no? Y él ha sido un ejemplo y él enseña a niños también a rapear en maya y le dice a los niños, oye, ve y pregúntale a tu papá cómo se dice tal palabra, porque a lo mejor el papá es de esa generación que no aprendió a hablar la lengua, ¿no? Sí. Entonces él también, por ejemplo, Sandy Ewan y Marcos Canté, que forman parte de la cooperativa Ashat en la comunidad de Señor, también son dos personajes importantísimos. ¿No? Ellos a través del turismo comunitario también han impulsado muchas acciones en su comunidad, sobre todo con niños, a que entiendan el valor, por ejemplo, de las aves, y hacer del turismo también una herramienta de progreso y desarrollo en sus comunidades. Entonces, nada más, ahí lo dejo, pero imagínate… el valor que todo esto tiene, que como tú bien lo dices, que si no se cuenta, que si no se da a conocer, pues puede ser que en algún momento se pierda y ya no trascendió, ¿no? Sí. Pero qué increíble. Y ahorita cuéntanos cómo van en esta etapa del documental, qué es lo que necesitan. Sí, mira, este documental es hecho con, digamos, talento cancunense, porque ya todos tenemos mucho tiempo acá en este bello estado. Es una alianza entre la casa productora Linquera, cuyo director, que es Omar Montor, ha sido el director del documental, y también en alianza con Sustentur, que es una empresa también de aquí de Quintana Roo. Somos los que estamos al frente del proyecto. Omar es el director y justamente yo estoy como coproductora. Y bueno, hemos tenido aportes hasta el momento de algunas instituciones, algunas empresas. Esto es un proyecto financiado desde lo privado, no cuenta con aportes algunos hasta el momento. Y estamos justamente en la etapa de iniciar la postproducción. Ya completamos todo el rodaje, ha sido un trabajo de varios años. Lamentablemente también se atravesó la pandemia y eso se llevó, como lo sabes, muchas cosas, algunos aportes que ya estaban listos, los perdimos, entonces lo hemos mantenido por esfuerzo e iniciativa propia. Creo que eso también tiene un valor adicional porque no es fácil, además no es fácil mantenerlo en el tiempo con situaciones como estas, pero conocemos del valor del proyecto, entonces estamos justamente por iniciar la postproducción y estamos en esta etapa en busca de los recursos para financiar esa parte. Que sería pues invitar a las empresas privadas a que quieran sumarse, ¿verdad? Que se acerquen a ti
¿dónde te pudieran contactar? Sí, Erika, es empresas privadas, gobiernos, realmente ya hemos completado, ¿qué te digo?, el 70% del proyecto de forma independiente. Entonces, ahora el llamado es para las empresas, incluso individualidades, personas que conozcan, que quieran conocer también de qué se trata el proyecto, pueden contactarme directamente, que se sumen, claro. Pueden contactarme directamente a mí, Ángela Paredes, no sé, puedo dar mi número, que es 9982 21 87 83, y también tenemos un correo que es guerramayadocumental@gmail.com. Y bueno, tenemos abierto un Instagram que se llama también Guerra Maya Documental. Por cualquiera de esas vías, con gusto yo puedo platicarles de esta historia en sí, del documental, sí. Oye, pero qué interesante lo que acabas de decir, todo este trabajo campo, que bien tú dices, nació por un interés social, cultural, de querer transmitirlo, de darle voz a estas personas, pero conforme fuiste conociendo el proyecto, te fuiste adentrando cada vez más y ya se convierte como un hijo, ¿no? Que no lo vas a dejar solo, no lo vas a dejar a media y lo buscan completar. ¿Qué experiencias tú le pudieras compartir a todos aquellos, sobre todo los cancunenses, ¿no?, que están pues en busca de hacer este tipo de producciones, resaltar el apoyo del comunitario, como bien se dice, y que también quieren conocer más acerca de la cultura maya? ¿Qué consejos tú le darías para que pues ellos sigan este camino también? Sí, creo que lo primero sería, Erika, abrir los ojos un poco más. Por supuesto, por las características de nuestro estado, vivimos en una dinámica del día a día que es cambiante, que nos lleva mucho tiempo, pero hay cantidad de historias que contar en Quintana Roo, en el mundo, pero imagínate en esta zona donde vivimos, historias desde lo cultural, desde lo ambiental, desde el fenómeno social y per se del turismo que vivimos en este estado. Entonces creo que si el mensaje es para jóvenes que están iniciando, abrir los ojos y atreverse a contar estas historias. No es fácil, por supuesto, sobre todo es un poco más difícil hacerlo de forma independiente, pero algunas cosas o algunas situaciones no salen si no nos atrevemos sobre todo a hacerlas, a imaginarlas, a llevarlas a cabo. Y bueno, si en ocasiones tocamos la puerta para otros proyectos, hay que tocar las puertas también para justamente esto, y sobre todo algo que tiene un valor tan grande, que está asociado con la tierra que finalmente nos está alojando, la tierra a la que le debemos tanto. Nos da oxígeno, ¿no? Sí, sea del lugar donde venimos, si ya echamos raíces en este lugar, creo que hay que encontrar formas de regresar ese agradecimiento. Y bueno, sabemos también que ya en un contexto más nacional, el cine mexicano está viviendo un gran momento. Hay mucho talento en Quintana Roo también. Entonces, sobre todo atreverse y mantenerlo. Y Quintana Roo, siendo un estado tan joven, con 53, casi 53 años, y como bien ya lo comentas, tantas historias que contar desde aquí, ¿no? Pero en tu experiencia en este documental, Guerra Maya, ¿cuál consideras que ha sido, ahora sí que como fueron grabando en el día a día en el campo, la experiencia que más te ha marcado dentro de este documental? Yo creo que tener la fortuna y darme cuenta del valor de los pueblos originarios, de estas personas que son herederos realmente de tantas cosas, de tantas tradiciones, de tanto valor, y que lo mantienen en el tiempo. Y lo digo no como porque decimos, bueno, es que ya vivimos y nosotros somos parte de esto, pero realmente ya acercarse a estas personas, escucharlas, ver realmente la relación que tienen verdadera y auténtica con la naturaleza, cómo generan sus alimentos, sus creencias. O sea, yo voy a la zona maya y me encanta porque sientes otra energía, la gente es lindísima, la gente es... ¿Sí te abrieron las puertas como tal? ¿Es fácil acceder a ellos? Mira, Erika, hay aquí algo muy básico, y yo siempre lo digo: cuando llegas con respeto y cuando llegas pidiendo permiso y respetando eso que se puede hacer y respetando aquello que no se puede hacer,
Por supuesto, esto ha sido un trabajo de años. Yo agradezco siempre a las personas que tuvieron y tienen la confianza en todo el equipo, en contarnos sus historias. Siempre hemos sido muy abiertos en el valor que tiene este documental. Pero sí hay que ser muy cuidadosos en eso. No son abiertos en el sentido de que puedes ir, y ha sucedido casos, y he escuchado historias de terror también de personas que han llegado a la zona y no han quedado proyectos, y no hablo solo de cine, de muchas cosas. Entonces sí hay que ganarse esa confianza, hay que retribuir la confianza que ellos te están dando, hablar simple, claro, y eso, respetar, involucrarte, apoyar y entender cómo es sus sistemas de creencia, cómo es, y terminas como yo, enamorada de la zona. Sin duda alguna, ¿verdad? ¿Y cuál fue su reacción cuando te acercaste y les compartiste el proyecto? ¿Qué te dijeron? Bien, fue por supuesto, no fue una sola ida, ha sido muchos viajes para allá, ha sido muchos viajes primero conociéndolo, también he sido afortunada de tener amigos que también han ayudado a abrir otras puertas. Y eso ha sido fabuloso, Conocer de cerca la cultura, la tradición, ¿no? Los usos, las costumbres que tienen en cada comunidad. Sí. Ha de ser diferente, pero ha de ser una experiencia que lo vuelve especial, y que sin duda no todas las personas tenemos la oportunidad de ver de cerca cómo ellos realmente viven, las historias que cuentan, porque yo estoy segura que no solo fue la guerra de castas, pero que es un hecho histórico que ha marcado ya la historia, y que, como tú bien dices, 50 años de lucha no fue nada fácil, pero han de tener igual más historias que contar, y que esperemos que más personas como ustedes que hacen este tipo de proyectos, de documentales, se animen, y que no sea el primero en liderar de esta magnitud un proyecto así en el estado de Quintana Roo. ¿Algo más que desees compartir, Ángela? No, gracias, agradecerte por este espacio, y reiterar el llamado a quienes puedan apoyarnos, quienes se quieran sumar a este proyecto. Estamos abiertos, de verdad que estamos a nada después de todos estos años y de todo lo que hemos logrado. Sí, por supuesto. Y es sumarse a algo muy importante, muy valioso para el Estado. El mensaje, como reitero, es un mensaje de superación, es un mensaje universal, pero realmente en lo cultural es un gran aporte para el Estado. Para que más personas conozcan también qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, las historias que guardan, los secretos. Así que no se pierdan, y esperemos próximamente ya ver en la pantalla lo grande el documental de Guerra Maya. Que así sea, Erika. Que así sea. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela Paredes, coproductora del documental Guerra Maya, y gracias a usted por nuevamente seguir en un episodio más con Dilo con 24 Horas Quintana Roo. Dejen en los comentarios qué le ha parecido este capítulo, y también qué espera de ver en Guerra Maya. Gracias. Gracias, Erika. Díganos.